Menú de temporada. Una propuesta para descubrir ingredientes exóticos, temas de salud y aspectos desconocidos de la riqueza cultural que ofrece Taiwán. Sin dudas, un programa que te permitirá disfrutar al máximo de esta preciosa isla. Bienvenido, estimado oyente de Radio Taiwán Internacional, a otra edición de Menú de Temporada. Mi nombre es Vanessa Lo y en esta oportunidad quiero hablar de un tema que no es tan placentero, ya que a pesar de todos los esfuerzos, siguen apareciendo casos de violencia doméstica. Recientemente, la sentencia de un juez nacional sobre el caso de asesinato por violencia doméstica ha llamado la atención de la opinión pública y los interminables casos de violencia doméstica se han vuelto desencadenantes de discusiones. Grupos de mujeres y expertos dijeron que aunque en el país existe una ley de prevención y control de violencia doméstica que incorpora muchísimos recursos externos, la sociedad, la cultura de esta sociedad está muy restringida y es muy grave la falta de recursos de trabajadores sociales, por lo que se dificulta muchísimo la solución de los problemas de violencia doméstica. Resolver el problema de violencia doméstica es cambiar realmente la cultura social y los estereotipos de género y la difícil situación de la violencia en sí misma. Solo complementándolo con el personal de trabajadores sociales, se podría mejorar la situación. Aunque siempre sabemos que del dicho al hecho siempre hay un largo trecho. A 25 años de la implementación de la ley de violencia doméstica, los casos de violencia doméstica siguen surgiendo uno tras otro. El primer caso de alto perfil que involucra a un juez nacional se pronunció hace poco tiempo. Se trata de un caso de una mujer de apellido Chi que sufrió violencia doméstica y mató a su esposo. Fue escuchada por un panel de 3 jueces profesionales y 6 jueces nacionales. Después de que se anunció el veredicto, el juez que presidió declaró: los recursos de tratamiento y prevención de violencia doméstica del gobierno han brindado asistencia. La mujer de apellido Chi todavía tiene la posibilidad de escapar de la violencia doméstica, pero la acusada ha matado a su marido mientras él estaba borracho. Él en aquel momento era incapaz de resistirse y, por lo tanto, en este caso no se puede tener lugar para la misericordia y muchísimo menos cuando se habla de derecho penal. Y al final, esta mujer fue sentenciada a 7 años y 2 meses de prisión únicamente basado en su condición de sentenciada, que ha sido reducido por declararse ella misma culpable del homicidio. Lo cierto es que el caso del asesinato de Chen Ruwen conmocionó a la sociedad hace 30 años y Taiwán también dio origen a la primera ley de prevención de la violencia doméstica de Asia. La Ley de Defensa de la Familia se ha habilitado durante más de 25 años desde que se la promulgó en el año 1998, pero los casos de violencia doméstica aún ocurren uno tras otro e incluso eventualmente han llevado a incidentes realmente trágicos. La Ley de Defensa de la Familia estipula claramente que el gobierno debe intervenir con recursos diversos para poder responder ante estas mujeres. Wang Ruxian, quien es abogada, defendió a Chen Ruwen en ese momento y dijo en una entrevista que hubo diferentes tipos de violencia doméstica en diferentes épocas, pero la cultura social se ha mantenido sin cambios hasta el día de hoy debido a los conceptos tradicionales. Y desde perspectivas sociales, las mujeres no pueden escaparse de este tipo de violencia a largo plazo, lo que también es insoportable para los familiares y amigos que la rodean, que en general seguramente le han extendido una mano en varias oportunidades, pero finalmente se la han retirado, dejando a estas mujeres abusadas aún más aisladas e indefensas. Al respecto, Chen Ruwen decía lo siguiente: ella seguirá siendo en el mismo lugar. Los amigos que la rodean descubrirán que si la ayuda, volverá y la situación se repetirá una y otra vez. Ver esta situación solo hará que con el tiempo las personas de alrededor se sientan incómodas y finalmente se alejen, y luego ella quedará cada vez más aislada.
Es decir, violencia doméstica en el pasado tenía este problema, pero en la familia actual el problema de la violencia todavía persiste. No porque después de que se aprobó la ley de violencia doméstica, la gente normaliza la situación de la violencia doméstica. La gran variedad de formas de violencia doméstica hace que este problema sea realmente muy complejo. Wang señaló que el control de poder en realidad es un tipo muy común de violencia doméstica hoy en día. Además de la violencia física y verbal, la relación de control deja que las víctimas no tengan capacidad financiera e incluso sean aisladas socialmente. Este tipo de abuso mental, control y aislamiento es muy común en los casos típicos de violencia doméstica actual, y cuanto mayor sea el nivel económico del perpetrador, más fácil será tener una relación de control. La víctima vive en una situación de estrés profunda, lo que lleva como objetivo a buscar ayuda, pero cada vez tiene menos canales para pedirlo, por lo que es mucho más fácil ser controlada. Wang enfatiza que cada vez hay más casos de aislamiento social en la sociedad actual, es decir, desde el momento en el que esta persona se casa, la otra comienza a aislarla. Wang también dijo que cada vez que esta persona es sometida a la violencia, realmente experimenta una sensación muy aterradora. Incluso con una orden de protección y permaneciendo con familiares y amigos, todavía no puede deshacerse del perpetrador e incluso de las vidas de los familiares y amigos. Los amigos que lo rodean se ven amenazados, por lo que muchas víctimas eligen un enfoque extremo porque les resulta muy difícil correr riesgos. La víctima no puede soportar el riesgo porque ha estado en ese ambiente abusivo durante mucho tiempo. La gente le aconseja que solicite una orden de protección, pero no se animan a hacerlo. Tampoco solicitando divorcio, el asunto se resolverá. Ha estado en este entorno durante mucho tiempo. La otra persona es una bomba de tiempo para la víctima. No tiene forma de saber cuándo podrá hacer daño a sus hijos, familiares y amigos. Y aunque puede que sea 1 de cada 10 casos, no se atreve a correr este riesgo. La realidad es que las mujeres que sufren de violencia doméstica es que precisan compañía a largo plazo, porque la violencia doméstica se repite una y otra vez. Y si bien la actual ley de prevención y control de la violencia doméstica proporciona muchos recursos, los trabajadores sociales están seriamente preocupados, ya que no poseen recursos humanos suficientes. Además, los recursos materiales también se diluyen, por lo que los casos más antiguos se cierran y los casos nuevos no avanzan. Y normalmente los casos se cierran cuando se los evalúa y se piensa que no hay ningún tipo de riesgo de violencia grave. En consecuencia, el mismo trabajador social no puede acompañar a la persona afectada durante mucho tiempo, ni tampoco le puede proporcionar un trato o asistencia según su necesidad. Por otra parte, para mejorar este tipo de situaciones, la abogada Wang sugirió establecer un cargo para aquel que incurriese en daño físico o intimidación verbal en la violencia doméstica. En la actualidad, no existe ningún cargo por este tipo de acciones. Por suerte, en el Reino Unido se aprobó una ley de violencia doméstica en el año 2015 y Australia también está considerando la posibilidad de introducir el cargo de coerción. En fin, esperemos que Taiwán en breve también tome cartas en el asunto para mejorar la situación no solo de las mujeres que sufren de violencia doméstica, sino de todas las personas que de alguna manera sufren de algún tipo de violencia. Así finaliza otra edición de Menú de Temporada. Como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Un beso enorme y hasta la próxima.